Bienvenidos de vuelta a Contacto, son las 11:23 y como les prometí desde el inicio del programa vamos a dedicarle lo que queda hasta las 12 de la noche de este programa a hablar desde diferentes aristas del feminicidio y la violencia de género. Porque como comentábamos al inicio de la edición de hoy del programa, este año lleva 10 días y 5 mujeres muertas. Y la verdad es que, si bien el año pasado le hemos dado mucha visibilización al tema del feminicidio, los resultados no están cambiando. Entonces tenemos que hacer algo. Evidentemente aquí no somos expertos, entonces hemos invitado a expertas para que nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo y las voy a presentar. Está con nosotros Nancy Tolentino, ella es directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Está con nosotros Diana Portal, que es representante de la Adjuntía para la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Está Patricia Calle Fuentes, que es psicóloga, que viene en representación del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y está con nosotros Sandy Evangelista Loa, que es activista de Ni Una Menos. Bienvenidas las cuatro, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor que nos acompañen en esta mesa. Bueno, vamos 10 días y vamos 5 mujeres muertas. De estas 5, una mujer ya había denunciado, ya había tenido medidas en contra del agresor y además ya está en tratamiento psicológico. E igual ha sido víctima de la persona que dentro de todo el sistema ya tenía registrada como un posible agresor. Entonces, ¿qué está fallando? Comencemos por aquí, por favor. Conmigo, bueno, verdaderamente es una realidad que vivimos a diario, ¿no? Tenemos mujeres que reportan que hay violencia, acuden, tienen toda una terapia, pero verdaderamente no están siendo, pienso yo, orientadas de la mejor manera o no se les escucha a plenitud a las distintas entidades donde ellas acuden, ¿no? Si bien es cierto, vemos de que hay un vínculo, si no es actual, ya ha habido un vínculo con este agresor, pero vemos la negación de esta persona que ejerce violencia, quiere ejercer poder, ¿no? Dominio contra la mujer y no acepta, simplemente un rechazo. Y obviamente bajo una violencia, un rechazo irracional hacia la mujer, acude y obviamente llega al término pues que es quitarle la vida, ¿no? Se llega a cumplir el feminicidio, pero imagínense, pienso de que la participación activa, si bien es cierto, buscamos los profesionales, pero también de una sociedad que ya debe de unificarse, debemos unirnos, todos los profesionales, quienes estamos aquí, quienes están afuera, todos ya debemos de formar parte activa. Ahora, doctora Tolentino, ¿qué tantos recursos tiene el Ministerio para poder poner a disposición de las víctimas o de las víctimas potenciales ayuda y terapia y en todo caso elementos de prevención? Cada vez más implementamos servicios más cercanos a la población. Eso ha sido un trabajo sostenido que se ha desarrollado desde la creación del primer Centro de Emergencia Mujer, de poder ir incrementando este número, de poder llegar más cercano a las mujeres. ¿Hoy cuántos tenemos? Tenemos nosotros 346 centros de emergencia mujer, de los cuales 100 funcionan al interior de una comisaría, con 17 profesionales para cubrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Y eso es suficiente o todavía hay una brecha por llenar? Por supuesto que no es suficiente, Mijael, porque recordemos que del total de mujeres que sufren violencia, solo el 29% denuncia. Y lo que has mencionado tú es de los casos de feminicidios, por ejemplo, del año pasado, solo el 2% había buscado ayuda. El trabajo que ha venido desarrollando desde su creación del Ministerio de la Mujer ha sido ayudar a romper el silencio, a visibilizar la problemática. Hoy mucha gente dice, ¿se ha incrementado? No se ha incrementado, es el resultado del trabajo de muchas instituciones en donde hemos trabajado para que la mujer haga ese acto heroico de decir, basta, no quiero más. Pero curiosamente, al ejercer tus derechos ciudadanos, al poner un punto final de una relación tóxica, nociva, tú te pones en riesgo. Y la mujer no se da cuenta que este hombre tiene esos mandatos machistas en donde eres mía o de nadie. Tú eres mía, tú no me puedes dejar, yo te puedo dejar, pero tú no. Y entonces el ejercer... Esta idea como de propiedad, ¿no? Exactamente, ¿no? Te veo como objeto, tú eres mi patrimonio y yo ejerzo poder y control sobre ti y no estoy decidido a permitir que tú me dejes, ¿no? Por eso no tenemos que estar justificando ninguna forma de violencia, debemos desterrar de nuestro lenguaje
fue por celos, infidelidad. No, nada justifica Claro, porque la siempre violencia. hay alguien que cuando muere una mujer dice qué habrá hecho. No, exactamente. Entonces, lo primero es que todos tenemos que poner muy en claro que nada justifica la violencia, que todos tenemos una responsabilidad en el marco de nuestras competencias para poder detener esto. Es un proceso, no queremos, queremos que todos seamos conscientes que esto es una lucha mundial, la lucha de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. El Perú no es ajeno a eso. Y duele esta realidad que se nos presenta, pero todos podemos contribuir a que ese proceso no sea tan largo, ¿no? Entonces, una es la denuncia, pero otra también es las redes sociales. El que la persona, el agresor, lo primero que hace para ejercer violencia es te aísla. Claro. Te aleja de la familia, te aleja de tus amigos, de amigas, te mantiene en cautiverio, ¿no? Y eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo. Ahora vamos a regresar para hablar de esto, pero quería preguntarte, Sandy, tú eres activista en Ni Una Menos, pero además has vivido de manera muy cercana la violencia ejercida por el machismo en nuestro país. La marcha que Ni Una Menos organizó y el trabajo que vienen haciendo de manera muy eficiente ha visibilizado el problema. Pero ¿cómo empezamos a resolverlo? Y cuéntanos un poco cuál es tu historia. Bueno, en primer lugar, soy hermana de una víctima de feminicidio que fue asesinada hace 12 años. 12 años. Sí, lamentablemente, como viene siendo el Perú, estamos viviendo en una impunidad tremenda, a pesar de que hay pruebas y todo. Gracias a la marcha se logró que muchas mujeres tengan el valor de denunciar, tengan el valor de visibilizarse más y tengan el valor de poder ejercer su derecho, ejercer su mandato, ¿no? Pero lo que estamos viviendo y sufriendo hoy día es que el machismo las está matando, las está acosando, sean familiar, sean esposas, sean parejas o sean conocidas o desconocidas, las matan por el simple hecho de pensar que es mía, no quiero que sea de nadie más, y si me dejas te mato. Y dime una cosa, disculpa que entra este tema. Tu hermana denunció antes de ser víctima lo que venía sucediendo. Sí, denunció 3 veces. ¿Y qué pasó? Pues como la policía no le hizo caso, la primera denuncia le mandaron, la hostigaban, la revictimizaban diciéndole: tú teniste la culpa, ¿qué le hiciste para provocarlo a ¿Eso le que decía te la policía del golpeas? La Perú? policía le decía Qué eso. vergüenza. Y entonces ella ya por el mismo problema mental, psicológico, ya no quería denunciar, ya se sentía mal, pero al sentirse con miedo iba de nuevo a denunciar y le decían: ¿por qué denuncias? ¿Pero por qué regresas con él? La cosa es que ella no regresaba con él, sino él venía hasta donde ella vivía y la acosaba y se metía a la fuerza con ayuda de sus familias. Y es algo que ella con lo que no podía luchar hasta que se fue a Ayacucho, regresó después de casi medio año, él la dejó por completo, ya no la molestaba un mes, pero volvió con ese hostigamiento a molestarla y volvió a amenazarla de muerte si que no regresaba con él. Iba a hacernos daños a nosotros, iba a matar a su mamá, iba a matarme a mí. Ese era su patrón de él, ¿no? La tenía como su propiedad. Y esta tragedia familiar ha tenido, me imagino, un efecto muy duro, evidentemente en tu hermana, pero en ustedes como familia, ¿los ha fracturado, los ha unido? ¿Cómo han vivido una experiencia tan dura? Cuando asesinaron a mi hermana yo tenía 8 años, era la menor de todas. Mis hermanos tenían 15, 16, el mayor 17. Estuvo prófugo 10 años. Se escapó a la selva y lo capturaron después de 10 años por una recompensa del Ministerio del Interior. O sea, hace relativamente poco. 2 años, casi 3 años ya. Lo capturaron, se acogió a la confesión sincera, porque, o sea, mejor dicho, no investigaron el caso de mi hermana. Él se acogió a la confesión sincera, a terminación anticipada, contando cómo él dijo ser, que cómo la mató, echándole la culpa a ella que era una prostituta, que era una cualquiera, que se metió, que lo encontró con otra en la cama y que es por eso que la mató, pero nunca menciona quién es esa persona con lo que lo encontró, nunca menciona dónde está esa persona. Y discúlpame, aún si lo hubiera encontrado con otra persona, Exacto. matarla está completamente fuera del espectro, ¿no? Claro, él justifica la emoción violenta, él justifica su emoción violenta para asesinarla. Y es por Y eso ese sujeto está en la cárcel. está en la cárcel, pero le redujeron la condena. ¿De cuánto a cuánto? Tenía 28 años de condena y cuando subió a la Corte Suprema lo redujeron a 20 años con beneficio penitenciario del 5x1. Que estamos O sea, va a hablando. salir en 4 años. O sea, ya está o sea, va a salir en 2 años. Sí, en 2 años más va a salir. La Defensoría del Pueblo tiene la función de defender justamente los derechos de los ciudadanos. Sandy nos acaba de contar un caso terrible de un tipo que había sido condenado a 28 años, que se le baja a 20 y que de 20 con el 5x1 va a salir, ya lleva 2 años de prisión, va a salir en 2 años. Y es un tipo que cegó la vida de una mujer
básicamente porque pensaba que era suya. Esto es una infamia y además ahí hay un vacío legal que tendríamos que desde una perspectiva legislativa también resolver. Pero la Defensoría del Pueblo, ¿qué está haciendo para poder reducir casos como el de la hermana de Sandy, que no se pueden volver a repetir en un país que está tratando de luchar contra este flagelo? Sí, claro, en ese sentido. Gracias, Sandy, por compartir, disculpa, la historia. En ese sentido, como usted bien señala, la Defensoría del Pueblo tiene como misión justamente velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía y en particular por las mujeres con esta situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo supervisiones del sistema de justicia para identificar justamente aquellos nudos, aquellos obstáculos, aquellas situaciones recurrentes que impiden el acceso eficaz a la justicia y finalmente haya casos en donde haya impunidad, ¿no? Y justamente el año 2015 hicimos un estudio, a pocos años de la existencia del tipo penal de feminicidio, hicimos un análisis de 50 expedientes a nivel nacional y justamente lo que señala de la reducción de la pena por la aparente confesión sincera fue uno de los hallazgos que hicimos. De los 50 expedientes, un porcentaje importante se le reducía la pena a más de la mitad sin ningún tipo de argumentación, por ejemplo, ¿no? Entonces... Claro, ahí para que los televidentes nos sigan, discúlpame, sí. La lógica es básicamente a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, la Fiscalía de la Nación se enfrenta a que va a tener que, digamos, en el caso del victimario de la hermana de Sandy, va a tener que procesar a una persona y va a tener que encontrar un montón de pruebas, hacer una investigación para poderlo meter preso con el tiempo completo. Entonces, básicamente lo que le dicen es, mira, firmas acá, aceptas que tú fuiste y te vas preso y te reducimos la pena de 28 a 20. ¿No? Y esa es la situación que con mucha frecuencia aqueja al sistema de justicia, ¿no? Exactamente, y en ese sentido se reducía la pena o hechos de flagrancia donde evidentemente no era necesaria o aplicable, desde jurídicamente hablando, una confesión sincera, se aplicaba esta figura, ¿no? Entonces, en ese sentido hicimos varias recomendaciones justamente para mejorar el sistema. Otro dato importante de ese informe ya del 2015 es el tema de las medidas de protección. En ese universo de 50 casos, identificamos que el 28% de víctimas ya había acudido al sistema de justicia. O sea, una de cada tres, básicamente. Básicamente. Y el porcentaje se elevaba para saber si los familiares o amigos cercanos sabían de hechos previos de violencia. Como bien dice la doctora Tolentino, las víctimas tienen mucho temor a acudir al sistema de justicia. O sea, esta cifra alta que tenemos de casos de feminicidio o de víctimas que ya han acudido al sistema ni siquiera representa la real dimensión de la problemática de violencia contra Porque las hay mujeres. todavía silencio. Porque hay silencios, hay desconfianza en el sistema, todavía tenemos casos de impunidad, casos en que evidentemente son tentativas de feminicidio, a nivel de la investigación no se reconocen como tentativa de feminicidio, se tramitan como lesiones, como faltas. Es ahí donde entra a taller la Defensoría del Pueblo para justamente señalar que la argumentación tiene que responder, o la tipificación, perdón, tiene que responder a la realidad, al contexto, a la intencionalidad del agresor. Hemos tenido casos emblemáticos en donde por un certificado médico que te dice que son tantos días y no evidencia la gravedad justamente del hecho, amenazas, armas, etcétera, no se justamente considera la gravedad del hecho y no se investiga adecuadamente aplicando este marco jurídico, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo justamente está supervisando el sistema de justicia a nivel de la policía, las comisarías. El año pasado hemos hecho una supervisión a nivel nacional de las comisarías básicas regulares y las comisarías especializadas. Y también hemos hecho una supervisión a nivel de los centros de emergencia mujer. En el caso de las comisarías, por ejemplo, cuando hemos hecho entrevistas a usuarias, sale lo que justamente han venido comentando, claro. El tema de la revictimización, de la culpa, de qué habrá hecho y de la usted. Vergüenza, ¿no? Exactamente, o sea, una víctima toma valor, toma fuerza para salir de este círculo de violencia y pedir ayuda, y muchas veces lamentablemente lo primero que encuentran, esta primera acceso, esta primera puerta de acceso a la justicia, que es, digamos, es el primer escalón. Exacto, de la justicia, ¿no? Que es la policía, es la culpa, qué habrá hecho usted, cómo habrá estado vestida, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que un aspecto importante para luchar contra estos altos índices de violencia es que el sistema responda eficazmente y devuelva esta confianza y se disminuya los índices de impunidad también, ¿no? Ahora, traslado aquí la pregunta bajo la siguiente premisa. Para que la policía pueda procesar debidamente una denuncia de esta naturaleza, como la que presentó, por ejemplo, la hermana de Sandy o las muchas mujeres que lamentablemente terminan siendo víctimas,
hay que combatir no solamente haciendo modificaciones en el sistema, sino que la policía tiene que alejarse del machismo. O sea, este es un tema endémico y nacional, en donde el hombre tiene que entenderse en otra forma y entender a la mujer como su par. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Ese es un proceso educativo que va a demorar. ¿Por dónde podemos empezar? Mire, le digo, desde estos momentos ya estamos hablando de soluciones, ya tenemos las hipótesis, ya sabemos cómo ha sido el curso del eje de la violencia. ¿Qué ocurre? Actualmente ya estamos gestionando campañas itinerantes de salud psicológica, prevención, promoción contra la violencia. Aparte de eso, sabemos que ahorita, como le comentaba la doctora, una nueva directiva del Colegio de Psicólogos, Lima y Callao, donde estamos acudiendo a escuelas, estamos acudiendo a municipalidades, estamos tocando puertas para realizar las campañas de manera gratuita, que sean difundidas dentro de una sociedad. Es momento de que el psicólogo tenga una participación activa, no solamente nosotros, sino todas las profesiones. Incluso el psiquiatra, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque venimos viendo de que hay un historial psicopatológico y esto sí es cierto que repercute porque es algo que se vive desde la infancia, personas que han estado inmersas en mucha violencia. Y repiten patrones. Exacto, hay patrones que se repiten, personas muy dominantes que tienen poca tolerancia a situaciones de estrés, donde se refleja ante una negación, pues no saben cómo manejarlo, no aceptan ese rechazo propiamente de la mujer. Entonces, son situaciones en las cuales, si bien es cierto, tenemos los profesionales que salir a trabajar, salir a tocar puertas, pero verdaderamente ya los planes de trabajo están ya puestos sobre la mesa, estamos acudiendo, como les digo, a las municipalidades, nosotros hacemos un pedido a todos, a toda la sociedad, a que no solamente filme o grabe una situación de violencia, sino que verdaderamente acudan. Claro, la denuncia. Por supuesto, porque si no el sistema no se activa. La mujer tiene que empoderarse. Las que han denunciado es porque se han empoderado, han tomado una decisión, como lo dice usted. Pero, ¿qué pasa con aquellas que cuando uno las orienta a una denuncia, pues no lo quieren hacer? Es porque han sido anuladas, tienen temores, hay una baja autoestima de por medio. Correcto. Doctora, sabemos que hay un porcentaje cada vez más grande de mujeres que denuncian, pero también sabemos que hay un porcentaje hundido, desconocido, de denuncias que nunca llegan a puerto. ¿Tenemos algún cálculo de cuánto puede ser este número? Claro, según los datos de la ENDE, sabemos que el 71% de mujeres no denuncia, solo el 29% lo hace, ¿no? Y lo que nosotros animamos, si bien es cierto... Disculpe aquí una pregunta. ¿Este índice ha ido cambiando? Porque en los últimos años que tanto se ha hecho desde Ni Una Menos, desde la Defensoría, desde el Ministerio y desde la sociedad civil, por visibilizar el tema, ¿ha habido un incremento en la cantidad de mujeres que denuncian? Claro, las estadísticas no muestran esa tendencia. La ENDE nos muestra que el número está bajando, pero se incrementa el número de denuncias, ¿no? Claro. Entonces, que no es necesariamente bueno tampoco. Claro, bueno, es bueno en el sentido de que hay una voz o hay ya la incorporación de las mujeres de saberse ciudadanas que tienen derechos y quieren ejercer su ciudadanía. Entonces, se dan cuenta que lo que también nos enseñaron a nosotras las mujeres, que tenías que someterte, sufrir, aguantar, que el amor mío va a hacer cambiar tu agresividad, tu forma perturbada de poder amar, una relación tóxica. Entonces la mujer y el hombre tienen que aprender a deconstruir aquello que nos metieron en la cabeza y que nos han dañado. Las telenovelas, lo que consumimos permanentemente, la música que nos daña, que ese amor romántico. Eso es lo que tenemos que ir cambiando, Mijael. De construir todos los estereotipos, todo en el imaginario social, todas esas creencias erróneas de que el hombre es superior sobre la mujer y que la mujer tiene que sufrir, tiene que aguantar, tiene que tolerar. Por ella, por los hijos, porque si tú no estás con un hombre, estás incompleta. Entonces, tiene que la mujer sanar tal vez lo que fue expectante también de lo que pasaba en su casa. Si fue niña y vio que había violencia en el hogar, tú aprendes a ser víctima o a ser agresora. Claro. Y reproduces eso. Entonces, tenemos que también, yo veo con mucho augurio
que a partir de que el presidente declara como prioridad y de interés nacional la lucha contra la violencia, hoy estamos haciendo prevención. Hoy hemos recibido mejores presupuestos. Todas las instituciones, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, por fin estamos implementando los centros comunitarios para la salud mental. Ahora, permítame... La policía y todos los sectores. Permítame ¿no? hacerle a todas una pregunta y me imagino que va a empezar usted a responder por tener el cargo que tiene, pero quiero escuchar la opinión de todos. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces se habla de hablar a las mujeres y explicar a las mujeres qué pueden hacer frente a una persona desequilibrada, o muchas veces se trata de quitarles el velo y explicarles que están siendo víctimas de una situación de violencia en la que de repente no son conscientes por justamente repetir patrones. Pero ¿qué se está haciendo en trabajo de salud mental con respecto a los hombres, que son los victimarios? Porque me imagino que así como las mujeres operan bajo ciertos patrones, quienes se convierten en feminicidas también tienen algunos patrones que pueden ser identificables y de repente podemos empezar a prevenir que estos feminicidas lleguen al punto de eclosión y terminen cometiendo un asesinato. Desde el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estamos implementando la estrategia Hombres por la Igualdad y también servicios entre pares. Trabajar con los hombres para justamente deconstruir esos mandatos, esta masculinidad hegemónica y cambiarla. Y poder aprender a mirar a la mujer como su igual, a tratarla de igual valor y a poder también darse cuenta lo que pierde de asumir estos mandatos hegemónicos. Claro. Que te enseñen el hombre no llora, el hombre puede ser infiel, el hombre no se muestra emocional. Son cosas que no son parte de la naturaleza humana. Tienes emociones, tienes que aprender a desarrollar todas esas habilidades que da la inteligencia emocional para poder ser pleno también, ¿no? Y lo curioso es que no hay que desmitificar también tantos mitos que hemos construido alrededor de la violencia contra la mujer, la violencia de género. El hecho de creer y de justificar muchas cosas. Tenemos que trabajar y quitarle el velo, el permiso de todo ello, ¿no? Estamos trabajando este programa Hombres por la Igualdad en 80 distritos del país. Hemos recibido presupuesto para hacerlo. Estamos animando, motivando, apoyando a las nuevas autoridades regionales, provinciales y locales para que en sus jurisdicciones vayamos juntos a implementar estos servicios. Estos servicios. Ahora, exactamente. Zuli, después de la experiencia, Sandy, después de la experiencia brutal que te tocó vivir y a tu familia, después de estos 12 años que me imagino han sido de mucho dolor, pero también de reflexión, ¿tú ves con optimismo lo que está pasando, el esfuerzo que el Estado está haciendo, que la sociedad civil está haciendo, o sientes que falta muchísimo por hacer y no ves con buenos ojos el futuro? Las instituciones y los ministerios se están esforzando, pero nunca es suficiente, lamentablemente. Porque, como dice la doctora, solamente tienen 17 trabajadores en una institución, en un centro de emergencia mujer, y son miles de mujeres que van a denunciar. Son cientos de mujeres que van a denunciar y no son entendidas a completa velocidad. Digamos, es que hoy día voy a denunciar y hasta que me atiendan ya puede ser que me mate o que me golpee. Voy a pedir una garantía y para pedirte o darte una garantía tienes que mostrar lamentablemente un signo de violencia como un golpe, un maltrato, un video. Porque yo cuando fui a denunciar el acoso que me venía haciendo la familia del asesino de mi hermana. Posterior a todo. Después, posterior a su captura, ahí comenzó el hostigamiento vía cibernéticamente, que me mandaron sicarios a buscarnos y nos dijeron, las garantías personales nos dijeron claramente, tienes que mostrarme un video, una foto donde ellos son los que están actuando contra ustedes, tienes que mostrarme un golpe o algo porque mientras tanto no puedo darte las garantías, no puedo denunciar a esas personas que pueden ser inocentes. Un vocal supremo le dijo a mi mamá una vez, señora, ¿por qué usted quiere meterlo a la cárcel a este hombre? Déjalo vivir, ha vivido 10 años escondido, déjalo vivir, es un ciudadano más, se cometió un error y listo. Mi mamá tuvo unas ganas de reaccionar mal, pero lamentablemente tuvo que contenerse porque ella sí no estaría presa ahorita. Y ese es el machismo que viene desde las instituciones mismas, porque hemos visto últimamente... Qué vejación la que tienes tu madre, hemos visto últimamente policías matar a sus parejas. ¿Y de qué estamos hablando del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior que se está encargando, qué clase de policías están ingresando a la Policía Nacional del Perú, al Colegio de Abogados, donde revictimizan, donde culpan a la mujer, donde portan un alma sin evaluación psicológica. Eso es lo que tiene que trabajarse desde el principio y trabajar
con un enfoque preciso a los niños, donde tienen que hacerlos crecer con una igualdad, donde tienen que desconstruirlo, donde no decir, este es un rol del hombre, este es el rol de la mujer, este color pertenece al hombre, este color pertenece a la mujer. No, ellos tienen que crecer con igualdad y equidad para poder evitar todo esto. Es un sistema de prevención desde la niñez. Y, bueno, con estos agresores, de capacitar más a los policías para tratar con más eficacia a las víctimas y no revictimizarlas, y ellas las que agarran miedo de nuevo y ya no pueden denunciar. Claro, porque en lo que Sandy nos cuenta hay una paradoja, y es que, digamos, si es que yo estuviese siendo víctima de una persona que me amenaza y que sistemáticamente me acosa de manera cibernética, por ejemplo, yo puedo pedir garantías, pero la garantía es un papel que dice que esa persona no puede acercarse a mí y que si se acerca voy a iniciar un proceso en contra de él. Pero digamos que si una persona está tan desequilibrada como para tomar la decisión de ir e incendiar viva a una persona, un papelito que diga que la garantía no le permite acercarse, digamos que no lo va a disuadir. O sea, el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones que vayan más allá de emitir un pronunciamiento diciendo no te acerques, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo, que yo sé que trabajan muy de cerca con el Ministerio del Interior, ¿qué se ha planteado para que estas garantías no queden en lo semántico y en el papelito, sino que yo sé que faltan policías, pero de repente que un policía pueda hacer una ronda y que pues a un policía se le pueden asignar, estoy hablando, pensando en voz alta, 35 mujeres, y que su trabajo sea visitarlas una vez al día a determinada hora a las 35 y asegurarse que todo esté en orden? O sea, se pueden hacer cosas. De hecho, el marco normativo ha avanzado bastante en ese sentido. O sea, hay una gran diferencia entre la ley 303/64, la ley contra la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar, de la ley anterior. Por ejemplo, en el tema de las fichas de valoración del riesgo, que es obligación de aplicar tanto a nivel de policía como de juzgado de familia, que son quienes reciben las denuncias. Si hay una capacitación, como bien dice Sandy, y se aplica adecuadamente esta ficha de valoración del riesgo, se toma adecuadamente el testimonio de la víctima, este policía va a poder identificar si esta persona que está denunciando, esta mujer que está denunciando, ha sido amenazada con arma, ha sido asfixiada, tiene estas constantes amenazas y acercamientos del agresor, para que cuando traslade el caso al juzgado de familia y emita las medidas de protección, estas medidas de protección sean adecuadas a la situación de riesgo y vulnerabilidad. Exacto, claro. Porque como usted bien dice, muchas veces es solo un papel, y nosotros hicimos una supervisión con la anterior ley del 2014 en la región del Callao y identificamos en ese momento, cuando el Ministerio Público tenía la capacidad de emitir medidas de protección, que era como un formato que solo se cambiaba el nombre de la víctima y la medida de protección era la misma, era la prohibición de acercamiento. O sea, todos los casos de violencia familiar que entraban se resolvían en ese instante, le estoy hablando de hace 4 años, con un formato que no analizaba la situación de riesgo que tenía la víctima. Es más, identificamos que entre el 7 y 11% de esos casos que revisamos a nivel de la Fiscalía tenían indicios de posibles tentativas de feminicidio, porque la había asfixiado, porque la había amenazado con arma. ¿Y cómo se procesaba? Como simples casos de violencia física y psicológica. Entonces, el sistema ya está dándonos instrumentos para que la respuesta sea efectiva, sea más rápida. Los plazos son muy perentorios y cortos, y también permite a la policía entrar en diálogo con los serenazgos, es decir, se puede coordinar con el serenazgo, hay esa facultad para que la policía pueda coordinar y identificar. Incluso con los vecinos, ¿no? También, incluso se tiene que tener un mapa de las medidas de protección emitidas. Es decir, la policía tiene que tener un mapa donde estén ubicadas las viviendas de aquellas víctimas que tienen medidas de protección. Lamentablemente, en las supervisiones que hemos hecho, muchas veces o la policía no está enterada de esta obligación que tiene de emitir las medidas de protección y no cuenta con este registro ni siquiera. Entonces, si una víctima va una vez a denunciar, recibe la medida de protección y regresa por un nuevo hecho de violencia, si no hay un registro adecuado de ese antecedente, la policía lo va a tomar como un nuevo caso y no va a haber este antecedente. Como un agravante. Exacto. Exacto. Entonces es importante que el registro único de víctimas y agresores efectivamente funcione, que la policía tenga estas fichas de la valoración del riesgo, se evalúe la situación para que la medida de protección sea más correcta y, como usted bien dice, ir ampliando, ¿no? E incluir a los serenazgos donde exista. Los colegios, los vecinos. También el sistema, la red social también, ¿no? Entonces es importante en ese sentido ver el presupuesto que tenemos, con lo que contamos para poder efectivizar el servicio y evitar que haya nuevos hechos de violencia que terminen en fatales desenlaces de feminicidio. Ahora, doctora, ayúdenos a entender cuáles son los patrones
que usualmente repiten los hombres que tienen una tendencia a la violencia? Porque, a ver, yo me pongo en el caso siguiente. Deben haber hombres que tienen una predisposición a la violencia, que no han cometido ningún delito y que saben que son violentos, pero pueden perfectamente tratarse y pues lidiar con el asunto de la manera correcta, que es asistiendo a terapia y qué sé yo. ¿Qué patrones repiten los hombres que terminan convirtiéndose en victimarios? Por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, muestran posesión hacia la pareja, anulación hacia la pareja. ¿Con anulación a qué se refiere? Anulación nos referimos a que netamente dentro del sistema familiar anulan, descalifican a la mujer, la vuelven sumisa, dependiente, no dejan que verdaderamente se desarrolle dentro de su ámbito propiamente de vida. Entonces las van excluyendo propiamente de la comunidad, las van excluyendo de la familia, que netamente se quedan pues encerradas dentro de esta relación tóxica y que no les permite ver más allá, ¿de acuerdo? Por otro lado también vemos, ¿no?, este deseo de dominio contra la pareja, vemos de que muestran la poca tolerancia a la frustración hace que verdaderamente canalicen la violencia con el maltrato físico, psicológico, verbal. Entonces es un sistema familiar caótico, muy conflictivo el que viven, ¿no?, las mujeres. Y por parte del agresor, ¿no?, hace un momento mencionabas si es que se está trabajando con ellos. Claro que sí se está trabajando. Desde el año pasado se han realizado talleres. Los psicólogos han participado con la municipalidad en programas con el trabajo para varones, para poder aceptar de repente, ¿no?, conductas que dañan a la sociedad. A la sociedad. Exacto. Ahora, doctora, ¿cómo hacemos frente a una situación que también es harto común en medios? Que es que una vecina o un vecino denuncia que en la casa del costado el hombre abusa. Y cuando la policía se acerca, la mujer es la que defiende al marido. Puede suceder, no lo dudamos. Hay mucho Yo lo he miedo, visto. mucho temor, sí. Pero también hay un cambio, Mijael. Incluso cuando ella no quiere, nosotros podemos denunciar por ¿De ella. oficio? Exactamente. Ok. ¿Sí? Mira, la semana pasada un médico de un hospital llamó para poder decir que una paciente había llegado por un traumatismo encefalocraniano y todo, y decía que se había caído, esto que el otro, pero él Sabía que era un golpe. estaba casi seguro, pero la señora no quería. Nos llamó a nosotros. Fue el personal nuestro. Luego de hablar con ella, la señora reconoce que ha vivido una vida de maltrato y había callado por años. Y se anima con nuestro personal a poner la denuncia. Bueno, fantástico. Y como te digo, ha sido todo un proceso, pero ahora cualquiera puede denunciar. Cualquier persona, nosotros hemos hecho esta campaña este año donde nos han apoyado todos los medios de comunicación. Indiferencia también es violencia. Y si yo escucho que hay golpes alrededor mío, niños que lloran, si soy testigo de que hay maltrato, yo puedo denunciar. Incluso puedes decir, quiero guardar en reserva mi nombre. Mi nombre y podemos ir. Perfecto. Puede ir la policía. Nosotros acompañamos a la víctima en el proceso para que pueda acceder a la justicia, pero es necesario que rompamos el silencio. Si callamos, somos cómplices y todos realmente podemos hacer una diferencia en esa vida, en esa familia. Me quedan solamente 2 minutos y quiero darles la oportunidad de unas palabras finales a ustedes dos. Mil disculpas, doctora. Lo primero que quería preguntarte a ti, Zuli, para terminar es ¿cómo tú, que has sufrido en carne propia la violencia, invocas a las mujeres a que valientes como tú, como tu madre, como tu familia, se enfrenten con los agresores y no tengan miedo de ir a donde el magistrado y decirle en su cara las cosas? En primer lugar diría que se comuniquen con nosotras, porque nosotras ya, bueno, desde mi parte, desde Ni Una Menos, y también se maneja una página que se llama Basta de Feminicidios Perú. Desde mi parte yo estoy encantadísima de ayudarlas siempre. Incluso tengo un grupo donde hay madres de víctimas que han sido sus hijas asesinadas y ellas también están trabajando con el Ministerio Público, tienen abogados del Ministerio Público, pero lamentablemente no han llevado el caso bien y sus asesinos de las hijas han sido condenados a 10 años y otro fue condenado a 15 años. Invocaría a todas las mujeres que se unan a nosotras porque ellas no están solas, nosotros estamos con ellas inclusivamente. Y lo que quisiera acotar es, como dice la doctora, la indiferencia también es violencia. Lamentablemente yo viví la indiferencia de mis vecinos, porque cuando sufría este acoso
personal que venían a amenazarnos. No sé nada. La policía, el Ministerio de la Mujer mandó un documento que la policía tenía que rondar la casa cuidándonos. Pero la policía se nos acercó y de frente nos dijo, mira, si quieres te protegemos, pero páganos 2.000 soles. Así me dijeron. Lamentablemente tuve que acceder porque teníamos miedo. Y los vecinos, ¿qué hicieron los vecinos lejos de ayudarnos? Nos dijeron, ¿saben qué? Mejor retírense de acá porque no queremos tener problemas, porque esas personas que vinieron nos pueden matar, nos pueden hacer algo. Y lamentablemente lo que debemos trabajar es desde todo lo que viene a ser socialmente, romper el silencio y apoyar a las mujeres y no Bien, sentirnos Sandy. solos. Entonces, en una menos está Sandy y además hay un equipo de gente, yo conozco a varias chicas que están ahí a toda disposición. Con la Defensoría del Pueblo, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes para que nos queda un minuto, cuéntenos si es que alguien necesita ayuda de la Defensoría, cómo acceder? Sí, nosotros tenemos oficinas descentralizadas a nivel nacional y también en Lima, y pueden también llamar a la línea al 0800 15 170, incluso por las redes sociales. Es una línea gratuita, además. Es una línea gratuita, por ¿Puede repetir el número? 0800 15 170, ¿no? Ya. Para justamente, si es que no le han recibido la denuncia, si hay una mala actuación del sistema de justicia, la Defensoría puede velar justamente e intervenir. Y también pueden hacer sus consultas por la web, ¿no? O a través de las redes sociales, el Facebook también. Y siempre hay alguien listo para responder. Hay un equipo que está dispuesto a atenderlos y Bien, atenderlas. muchas gracias a las 4 por haber venido. Sabemos que esta va a ser una batalla larga, pero que es una batalla que hay que librar. Así es. Y en la medida en que más hablemos de esto, pues Sí. más conscientes seremos de la responsabilidad que como sociedad tenemos para que nuestras hijas y nuestras nietas nazcan en un país más igualitario. Tengan ustedes buenas noches. Eso ha sido todo por hoy en Contacto y nos vemos mañana a las 11 en punto para cerrar la semana. Hasta luego.